Catherine demanda a su hermana Esther por $20,000 por daños y perjuicios sufridos en base a estos hechos. Ellas son dos hermanas de El Salvador, vivían ahí hace un tiempo. Su mamá un día recogió todo, se fue, les dijo que iba a trabajar y se desapareció por 6 años. Las dejó con un padre borracho en El Salvador. Al tiempo buscó a una de sus 2 hijas, mandó a buscar a la demandada y dejó a la otra, que era menor, con el padre borracho. Cuando llega aquí, ni la madre ni la hermana la reciben en su casa. La madre tenía un marido y no podía, y la hermana trabajaba con unos americanos. La ponen a trabajar con una familia americana. Ahí trabajaba de sol a sol y tenía al marido de la familia, que era un pervertido, mirándola. Ella le cuenta a la hermana y la hermana le dice: uy, se te abrieron las puertas del cielo. Tienes que seducir a ese hombre y tener un bebito. Esa va a ser la solución, porque él lo tiene que mantener y así. La idea errónea que se hace el inmigrante. Ella hace lo que la hermana le dice, sale embarazada, entra en una depresión recordando todo el abandono triple, doble de la madre, de la hermana, del padre abusador, etcétera. Y cuando pare a la hija, vienen unos abogados. Ella pensaba que estaba firmando, qué sé yo, documentos de manutención. Y de hecho lo que estaba firmando era la adopción de la niña que tuvo. O sea que tú firmaste para que la esposa de ese hombre adoptara a la niña como si fuera su madre. Exacto. ¿Y qué pasó después? Después de eso yo me di cuenta por una llamada que ella había recibido $10,000. Tu hermana había recibido $10,000 del hombre ese. Del hombre ese. ¿Por qué? No sé. ¿No sabes por qué? No sé por qué lo recibió, pero ella prácticamente vendió a su sobrina, vendió a mi hija. Fue para su bien. Claro, que es una cosa absurda, porque tú eres un niño no deseado por este hombre y de pronto pagar por un niño no deseado me parece una cosa absurda. O habrá pagado, yo no sé por qué pagó, no sé. Ok, ¿algo más en tu demanda? Solamente. Bien. ¿Cómo respondes, Esther? Ok, doctora Poldo, es cierto, yo recibí $10,000 por ese bebé. ¿Por qué? Pero ella no tuvo la paciencia ni el tiempo de llamarme o decirme por qué yo recibí esos $10 o por qué yo los utilicé. Cuando ella estaba embarazada, tenía 3 meses, ella quería abortar. Ya tenía 3 meses y no lo podía hacer. Yo la encontré haciendo papeleos para poder ir a una cosa ilegal, abortar a ese niño. Ella podía haber muerto ahí. Después ella se volvió bien depresiva. Cuando tuvo a la bebé, yo entré en una situación muy fea, porque ella no sabe, porque ella nunca ha tenido esa paciencia o de sentarse y hablar conmigo. Ella solo lo que ha hecho es acusarme de todo. Yo soy la culpable de todo. Yo soy la culpable que mi padre la violó. Yo no tenía la culpa, yo no estaba ahí. Entonces, cuando ella estaba en esas semanas para dar a luz, mi madre fue a El Salvador. ¿Qué pasa allá? Como a la semana me llaman y me dicen que mi madre estaba secuestrada. Y los pandilleros me llaman y me están exigiendo dinero. Yo no hallaba qué hacer. Me exigían $5,000. No hallaba qué hacer porque ella estaba depresiva, loca. Mi madre en El Salvador, secuestrada. Y viene el mero día que ella tuvo a la bebé, viene el padre biológico con su esposa y me dicen de que ellos ya habían hablado, de que ellos no podían tener bebés y que ellos iban a hacer cargo de la bebé y que ellos me iban a dar $10,000. Entonces yo dije, ok, aquí solucionó mi problema. Dime algo, ¿tú también trabajabas con una familia americana? No. Cuando yo vine a este país, mi madre no tenía los recursos para traerme. Ajá. Entonces sus patrones, ellos como me apadrinaron, porque ellos sí tenían los recursos. Ajá. Entonces yo vine y en el tiempo que ella vino, yo no la podía poner en mi casa porque yo quería casarme. ¿Pero ellos te adoptaron a ti? Básicamente. Ellos me mandaron a la escuela y yo, gracias a ellos, yo pude ir a la escuela, terminé mi high school y empecé el colegio, pero después yo me casé y yo ¿Con un ciudadano americano? Sí, o sea, que tú eres ciudadana americana. Sí. Ajá. Entonces, cuando ella viene y tiene un carácter muy fuerte. ¿Tú tienes hijos? Sí, una bebé de 1 año. Oye, ¿ustedes son hijas de padre y madre? ¿O son hijas de madre o...? No, de sí, padre y somos madre. de Padre y madre. Sí, pero ella se parece mucho a mi padre. Ok. ¿Quién tiene testigos en el caso? Yo tengo un testigo. Vamos a pasar al testigo de la demandada.
Ah, esta. Sí, ella, la que te dio la vida. Y te abandonó. Y la que me dejó. Como tú hiciste, quería. Buenas tardes, señora. Dígame su nombre. Me llamo Linda. Linda. Ok. ¿Ha venido a declarar algo en particular? Sí, Dígame. sí. Doctora Polo, mi hija tiene razón. ¿Cuál de ellas? Porque aquí hay dos hijas suyas. Esthercita Ah, claro. y Caterine, las dos tienen razón. Ah, las dos tienen razón. Bueno. Ok, espérese un momento. Déjeme hacer un receso y a la vuelta me dice por qué las dos tienen razón. Sí. Ok, regresamos enseguida. Entonces, Me pegaba, y entonces y yo preferiste pedía llevarte ayuda a tu niña para poderme predilecta y dejar a la no predilecta para No, que no ella era mi- sufriera lo que te hacían a ti. No era mi hija Qué predilecta, linda, te porque digo, era yo vergüenza. amo a mis dos hijas. Yo no entiendo cómo tú pudiste ser madre. Caso cerrado.